Muy buenos días, mi nombre es Albert Aldana Huependo y hoy les vengo a hablar sobre la arquitectura o la evolución de la arquitectura en Colombia. Para poder hablar de este tema, tenemos que ver cómo ha sido la evolución o cómo empezó la vivienda en nuestros antepasados, en nuestro país. Para empezar en ello tenemos que ir en nuestra época cuando antes de que llegaran los colonos o antes de que nos colonizaran prácticamente, llegaran los españoles, cómo vivían los indígenas. Los indígenas prácticamente ellos no tenían sitios específicos, o si los tenían, vivían en unas tribus, en zonas ya hechas, pero igualmente cuando vivían familias independientes o las mismas tribus, ellos no mantenían en un solo lugar, en un solo sector, debido a las amenazas que podían encontrar. Entonces ellos mantenían estando en sitios eh, por, por así decirlo, por temporadas y mantenían rotando su lugar. Entonces ellos fabricaban sus viviendas con materiales que encontraban donde se iban a establecer, como era madera, como era la palma, como era barro, ¿sí? Entonces prácticamente lo que necesitaban ellos eran refugio, cubrirse de los elementos del exterior y las amenazas que pueden encontrar. Entonces tenían que realizar las viviendas de una manera rápida. Y ese era el método. Encontraban madera, encontraban barro, encontraban cosas para la cubierta y hacían su vivienda. Y ya cuando tenían que irse, pues prácticamente partían y hacían nuevamente el mismo proceso donde ellos iban a instaurar. Luego de la llegada de los colonizadores, de los españoles, comienza una nueva etapa, una nueva, como una especie de evolución, un nuevo descubrimiento, una nueva llegada de nuevos elementos, materiales, tecnologías. Y allí, basándonos en la especie de arquitectura, ellos traen consigo materiales nuevos de construcción y acabados o detalles, viviendas más avanzadas, en la cual eh, se desarrolló primero la especie de urbanización. Entonces allí empieza una nueva etapa donde las viviendas anteriormente mencionadas cuando hacían tribus pues estaban en lugares eh, aleatorios, pero sí en un punto medio donde eran las reuniones. Y estas urbanizaciones españolas nuevas que llegaron con los colonos eh, tenían un punto en común, que era el punto central. Entonces aquí se desarrollan básicamente las urbanizaciones como comúnmente en arquitectura los conocemos como rejilla o cuadrícula, el manzaneo. Entonces en el punto central se enfocaba prácticamente lo que era el parque principal. A partir de ese parque principal se establecían las nuevas estaciones gubernamentales o las altas leyes. Y pues en ese entonces también, como la religión tenía poder, entonces también se establecía la iglesia o los elementos religiosos alrededor del punto central del parque. Luego aleatoriamente se comenzaban a distribuir las viviendas, o sea, en el manzaneo o en la rejilla que se establecía se distribuían las viviendas. Se distribuían a partir desde la clase alta, que estaba más cerca del punto central, hacia la clase baja, que ya estaba en las partes exteriores de la parte urbana. Allí, pues prácticamente ya sabiendo cómo iba a ser la nueva distribución urbana, cómo iba a ser el nuevo desarrollo de pueblos, ciudades, empezaron también la evolución de las viviendas. Como anteriormente mencionaba, estaban distribuidas por clases. Las clases altas pues estaban más cerca del punto central, más cerca de las altas leyes, de las clases gubernamentales, seguían las clases media y por último pues la clase baja o la parte más pobre. Eh, perdón, las viviendas de la clase alta se distinguían o se caracterizaban prácticamente porque en ellas estaban las personas más adineradas, las que tenían familiares en el poder. Bueno, estas viviendas estaban construidas prácticamente en materiales de la época, materiales pues de construcción de la época que eran resistentes y se caracterizaban se distinguían prácticamente porque eran las únicas viviendas de dos plantas. Aquí las únicas viviendas de dos plantas eran las de esta clase.
En la primera planta se hacían la parte privada y en la segunda planta era la parte, perdón, en la primera planta era la parte social y la segunda planta era la parte privada. Clase media, tenía las mismas clases de material, la misma resistencia de la época, pero se bajaba a una sola planta. Entonces aquí en una sola planta estaban todos los servicios de la vivienda y mantenían las mismas características de detalles, acabados, materiales y todo. Luego en las clases bajas, que eran las que se encontraban en los exteriores de la parte urbana, eran similares a las viviendas indígenas. Digo similares porque tenía un poquito más de avance en su tecnología de construcción, ya que pues como anteriormente mencionaba, pues los indígenas eran madera y barro, ¿sí? Porque solo necesitaban era cubrirse. En este entonces ya se comenzó a desarrollar lo que comúnmente hoy le conocemos como el bareque. Ya tenía un poco más de estructura la vivienda, un poco más de detalle, ya tenía ventanas, tenía ya puerta ya armada, ¿sí? Ya pues se distribuía en zonas en el interior. Entonces ya tenía un poco más de desarrollo, aunque no llegaba a ser de la clase media por sus materiales y sus distribuciones internas. Ahora bien, sabiendo ya un poco de cómo empezó la evolución de la vivienda en las épocas de nuestra conquista, eh, quisiera dar a conocer un poco cómo ha sido la evolución en la vivienda, o cómo ha sido la evolución sí, de la vivienda de la arquitectura en Colombia. Sí, en las grandes ciudades tenemos un poquito más de desarrollo, tenemos un poquito más de diseño, tecnología nueva, ¿sí? Bien. A lo que le conocemos como las tecnologías modernas. Pero si vamos un poco más atrás, a unas partes más alejadas, a las zonas rurales, eh, mi punto de vista es que no ha habido mucha evolución. ¿Por qué? Si nos ponemos a detallar básicamente cómo ha sido, cómo son las viviendas, cómo eran las viviendas en la época de la conquista, en la clase alta, que pues le podemos decir, podemos ver que prácticamente lo que era antes la clase alta, ahora es la clase media baja en las zonas rurales, porque así es como se construye la vivienda en las partes rurales, de dos plantas o como puede ser en una, pueden ser en L, está la parte privada, está la parte social, en el punto medio está el patio en la cual se distribuyen las zonas, prácticamente es lo mismo, entonces no hemos avanzado prácticamente nada, nada, porque se supone que la idea es avanzar en todos los estratos para que tengamos unas viviendas mejores, pero lo que hemos es pasar de la clase baja a la clase alta, no es nada, es un solo paso y ya tenemos la misma vivienda, o sea, básicamente es como si prestáramos el diseño hacia atrás y va echando para atrás y va echando para atrás, y eso es, y no, yo pienso que no debería ser así, pero de pronto es por la facilidad de construcción de estas viviendas que se pueden desarrollar, entonces podemos ver que si vamos a construir en el campo una vivienda como las de las ciudades, pues no va a tener mucha practicidad, no va a tener mucho ingenio. Y si se desarrolla va a ser para una casa quinta, va a ser para una estancia, no para una casa donde se va a desarrollar la actividad de ganado, de cultivo o agrícola. Entonces pienso que básicamente la vivienda de la colonia está todavía en nuestros rasgos, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, pero no creo que en Colombia vaya a cambiar mucho. Entonces, pues, espero que les haya gustado mi tema y a buscar un poco más. Gracias.